Saludos mi gente, quien les habla nuevamente Steven Verdeza y vamos a iniciar un nuevo tutorial. En este caso vamos a trabajar con formas y cómo podemos hacer sustracciones, uniones y bueno, como yo personalmente les digo, cómo hacerle huecos a una forma. Ok, hay muchas maneras, en este caso voy a explicar dos que me parecen las más básicas y simples. Ok, entonces tengo este cubo al cual yo necesito o quiero que tenga, no sé, un hueco, diferentes huecos. Como repito, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a la primera. Bueno, para eso voy a insertar otra forma, ok, con un cubo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a hacer que ese cubo sea un poco más largo en cuanto a sus medidas, ¿vale? Y supongamos que eso es lo que quiero. Quiero que ese cubo tenga ese hueco justamente donde yo tenga esta forma. Entonces, para eso, obviamente necesitamos justamente lo que hice. El objeto al que se le va a hacer el hueco y el objeto al que va a hacer el hueco o la sustracción, como la quieran llamar. Aunque aquí en Blender tiene otro nombre, ¿vale? Entonces, es muy simple, vamos a seleccionar el objeto en cuestión, vamos a ir al menú de modificadores, ¿vale? Y bueno, vamos a darle aquí en el más. Este es el menú que me permite añadir modificadores, me permite buscarlo o está dividido por categorías. Esto es nuevo, en la versión 4.2 no estaba así, sino que aparece una lista completa de todos los modificadores, ¿verdad? Ya está como por categorías, chévere porque está ordenado, ¿ok? En este caso vamos a ver este que se llama Boolean, ¿vale? Y bueno, en el término tridimensional siempre se llamó operaciones booleanas, que es básicamente eso, hacer huecos. Y como ven acá, intersecciones, diferencias, uniones, muy diferente a como se llaman en otros programas, ¿vale? Y bueno, trae de manera predeterminada diferencia porque esa es justamente la herramienta con la que podemos hacerle un hueco a esa forma. Y vale, y es muy simple porque realmente solo es coger el gotero y tocar la forma que va a hacer el hueco. Repito, el modificador se le pone a la que se le va a hacer la operación y se toca aquí la que va a hacer en este caso el hueco, ¿vale? Y bueno, y se puede decir que ya, se puede decir que ya se hizo, ¿verdad? Pero bueno, pasa que yo muevo mi objeto y como que no se hizo. Entonces, ajá, y ahora yo muevo esto y parece que hay un hueco hecho, en este caso, miren, pero no se ha hecho, o sea, no está sellado del todo, por decirlo así. Y es porque, bueno, para que eso pueda funcionar, esta operación pueda funcionar, tenemos que hacer lo siguiente y es aplicarle el modificador. ¿Dónde aplicas un modificador? Y cómo así decir, sellarlo, quitarlo de aquí, pero que ya quede aplicado, que ya quede sellado. Sí, ya lo acabé de decir, ¿vale? Entonces despliego esta flechita que está acá hacia abajo y hundo la opción que se llama aplicar, comando control A y listo, ya se aplicó, ya no está ahí, pero ya está sellado. Y ahora sí, cuando muevo uno de los dos objetos, ya sea este o este, ahora sí quedó ya con la operación, con la diferencia, con el hueco, con la intersección, como le quieran llamar, ya ahora sí quedó lista, ¿vale? Útil y chévere que bueno, que yo pueda hacer la cantidad de operaciones que yo quiera. Supongamos que ahora yo quiero que, no sé, ahora tenga una eh, operación ahí arriba, no sé, un hueco, un canal o algo parecido. Entonces, de la misma manera, repito el proceso, boolean, toco esto y bueno, otra vez toca, por supuesto, aplicárselo y ahí ya lo tenemos. Es un poco medio engorroso tener que estar dándole a aplicar al modificador, pero bueno, funciona y como se pueden dar cuenta, realmente es muy simple y puedo llegar a una forma quizás un poquito más compleja de esa manera, ¿vale? Hay otras maneras más avanzadas de hacer esto, pero bueno, estamos todavía en Blender básico, ¿no? En la parte básica de Blender y esta es una de las maneras en que lo podemos hacer, ¿vale? Dato importante, vamos a retroceder un poco porque vamos a probar un poco de lo que más tenemos ahí, ¿no? Vemos que tenemos otras opciones como marcar control Z como unión y bueno, vamos a aplicarle también, todo toca aplicárselo, ¿no? Y lo que tenemos es que unificó ambas formas, ok, están soldadas, selladas, por decirlo así.
Y bueno, repito, como dije ahorita, hay otras maneras más avanzadas y profesionales de hacerlo. Ya vamos a ir a eso en el próximo video. Vamos a ir ya directamente a trabajar con modelado poligonal. Pero sí, esa es una manera de hacerlo. Vamos a ir probando los otros a ver qué más hay. Eh, ahí veo que tenemos uno que se llama intersección, lo cual en la experiencia me dice que básicamente lo que hace es desaparecer mi cubo y dejar lo que ambas tienen interceptado. Es decir, ambas tienen comprometido, no sé, este largo de aquí hasta acá y el cubo tiene comprometido la zona de adentro, ¿no? Entonces cuando yo hundo esa de intersección y me da mucha risa porque es extraño que eso se haga, bueno, y eso fue lo que dejó lo que ambas partes tenían comprometidas, ¿vale? Yo la verdad nunca he utilizado eso, yo no voy a decir que no voy a decir que es una acción inútil, pero sí, es lo que hay, ¿vale? Pero no sé, pongámonos un poquito más profundos, vamos a hacer esas operaciones, no sé, con una esfera, a ver, y obviamente al hacerlo con una esfera, quizás vaya a salir de una forma interesante. Vamos a ponerle a esa esfera una mayor cantidad de segmentos, ¿vale? Y bueno, vamos a ampliarla, escalarla de esta manera. Y sí, va a salir de una forma bien interesante. Vamos a utilizar diferencia. Tocamos la esfera, aplicamos y miren lo que tenemos, ¿vale? Ahí está. Para algún fin, para algún adorno, qué sé yo, podría funcionar perfectamente. Sí, obviamente, bueno, unión, sí, va a unir y va a verse más o menos así, ¿vale? Bien interesante. No son cosas que suelo hacer, pero me parece súper interesante la unión de esas dos formas, ¿ok? Y por último, entonces probemos intersección. Es obvio, ya sabemos lo que va a hacer, pero vaya, me va a parecer también súper útil porque lo que va a quedar es esto, ¿no? Eso era lo que ambas formas tenían comprometido. Entonces tenemos acá un cubo que es como se convirtió en esfera, pero que va a tener plano hasta donde estaban comprometidos, ¿vale? Me parece súper interesante y en la misma línea en lo que he hablado de los videos anteriores, uno también descubre cosas en el camino explicando labor que me gusta de ser docente, que yo también voy descubriendo cosas, que bueno, que de aquí a allá quizás no sean cosas que voy a utilizar en el camino y o que no vayan a ser útiles, vale, tal vez no, pero sí puede ser una forma con la que yo pueda iniciar y trabajar de manera más avanzada un modelo, ¿vale? Así que bueno, esas son las operaciones booleanas que se le llaman, es el término correcto, hacer huecos, uniones e intersecciones. Bueno, mi gente, y la segunda manera de hacerlo, la tercera manera de hacerlo es como modelado poligonal, modelado avanzado, por decirlo así, entre comillas. Esa queda para otra sesión, ¿vale? Y bueno, miren, aquí salió otra cosita bien interesante, ¿no? A ver, ok, vale. ¿Sí? Vamos a la segunda manera. Y la segunda manera es con un addons. Ya vimos addons, ya sabemos de qué se trata, cómo se colocan. Bueno, y sí, vamos a los addons, ¿vale? Edit, Preference, ¿vale? Y ese addons se llama Bull Tool. No viene predeterminadamente instalado de manera predeterminada. Toca buscarlo acá, ya me aparece porque ya lo instalé, ¿vale? Y Bull Tool es prácticamente lo mismo, ¿saben? Es prácticamente lo mismo, pero tiene algo muy interesante, ¿vale? Y vamos a hacerlo, vamos a añadir otro cubo, a hacer prácticamente lo mismo que hicimos ahorita, hubiese dejado lo que tenía anteriormente, pero bueno. Bueno, aquí está, y aquí viene, y este es el que más utilizo yo, casi no utilizo el modificador, utilizo más este. Y bueno, ¿dónde está Tool? Porque hay addons que suele pasar que uno los pone y uno dice, ¿dónde encuentro Tool? No es un modificador, doy Shift A, no veo Tool por ningún lado, y ahora qué rayos hago. Vale, Tool es un addon que vamos a encontrar hundiendo N, ¿vale? Y bueno, cuando dimos N aparece este menú de, ya hablamos de él, ¿no? De mover, rotar, escalar las dimensiones, ¿cierto? Pero vemos que aparecen otras pestañas extras por acá, como Tool, View, Screen Keys, ¿vale? Ya hablamos la vez pasada de estos, de este addons que miren, aparece acá, ¿no? El de ver los comandos, ¿verdad? Y bueno, y aquí está.
Bull Tool aparece en la última que se llama Edit y aquí está, aparecen. Se llama lo mismo, Bull Tool, se llama el addon, pero las opciones son las mismas. También se llama Boolean. Pero que tiene de espectacular esto. Bueno, miren que hay dos opciones, miren que hay como dos, y aparte que es más visual, ¿no? Como que me dice lo que va a hacer cada una, ¿no? Diferencia, unión, intersección y slice. Trae una extra, ¿no? A comparación al modificador, ¿vale? Pero bueno, sin tanto rodeo, básicamente lo que hace es que si utilizo, bueno, aquí toca hacerlo así, ¿no? Aquí toca como que selecciona el objeto principal, luego selecciona el que va a ser el hueco y luego le doy diferencia, ¿vale? Y ahí está, miren lo que hizo, ¿vale? Cabe destacar que lo hice al revés, ¿no? Hizo fue al revés. La idea era que más bien hubiese hecho el hueco al cubo, ¿no? Y es que, bueno, aquí es como que primero selecciono el que va a ser el hueco y luego el objeto principal y luego si le doy diferencia, ¿no? Cambia un poquito, ¿no? Miren que con el modificador era selecciono el objeto principal y luego le pongo el modificador y listo. Aquí toca como que primero el que va a hacer la operación y luego el que va a ser el principal, ¿no? Entonces cuando le doy diferencia, ahí está, lo hace. Y que con este, miren, que este sí me borra automáticamente el objeto. No era que el otro que tenía que darle a aplicar, que no sé qué, no, murió, ya quedó, ¿no? Útil, porque la verdad es que a veces es molesto tener que darle a aplicar y no sé qué y tal, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo, si le doy unión, bueno, obviamente si van a quedar ambos, pues, es una unión, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, intersección y está lo que queda de ambos objetos, ya habíamos hablado. Y quiero probar slice, a ver qué rayos es. Y es que, vale, sí es el mismo, quedan los sujetos, pero como que me generó una división de lo que el objeto, como un corte. Slice es cortar, creo. Entonces, creo que finalmente eso fue lo que hizo, ¿vale? Y bueno, el otro dato es esto. Esto es lo genial, ¿vale? Supongamos que yo hice este hueco, pero yo no quedé seguro. Yo decía, no, ese hueco a ese cubo no era tan grande. Ok, mierda, no sé, guardé, entré otra vez y no puedo dar control Z, ¿verdad? Me tocaría hacerlo prácticamente otra vez, ¿cierto? Y bueno, este es el caso más simple, pero si fuese un objeto que tenía más diferencias, más huecos, sería más complejo hacerlo otra vez desde cero, ¿cierto? La genialidad de Bull Tool es esto. Es que en vez de utilizar auto boolean, sino que utilizamos Brush Boolean, hace lo mismo, cabe destacar, no cambian las opciones. Pero lo que sí cambia es que cuando yo vaya a hacer esas operaciones, por ejemplo, diferencia, miren, él me bota como que no desaparece el objeto completamente, lo deja como si fuese un objeto alámbrico, una malla, ¿verdad? Y qué es lo genial que me permite, mire, me permite mover ese objeto. Es como hacer operaciones booleanas en vivo y en directo. Como que a lo que me refiero es que si yo decidí, no era tan grueso, sino que era más, entonces voy a escalar un poquito ese cubo. Entonces miren, el hueco ya quedó más pequeño porque estoy escalando el objeto en cuestión, ¿verdad? No es que ese hueco iba en la esquina. Miren esa genialidad. O sea, es como, claro, yo diría que esta es una opción muy para los indecisos. Y yo suelo ser muy indeciso, como que si será correcto el hueco que le estoy haciendo, si será correcto lo que está sucediendo. Entonces es como ver en vivo y en directo el proceso de cómo va a quedar. En cambio con Boolean y con la opción de auto Boolean no podía hacer eso. Vale. Que bueno, cabe destacar que es muy importante es que a veces es molesto ver esto. Sí, tengo que ser muy sincero, pero nada, eso no influye en nada. Este objeto cuando renderizamos, cuando ya terminemos, esto nunca va a salir en un render porque esto es un objeto prácticamente invisible. Pero sí, si también quiero que este objeto ya no tenga función de todo esto, ahí sí vamos al proceso conocido y es que se lo aplicamos. Le aplicamos eso, entonces ya este objeto, por mucho que lo mueva, ya no va a tener esa función. Ya le apliqué ese Bruce Boolean, ¿vale? Y ya, pero yo he trabajado, en los que nunca le he aplicado el modificador Bruce Boolean y lo he dejado así y ya, no hay problema, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Obviamente, desde mi punto de vista, es mil veces más útil utilizar el Bull Tool y utilizar la opción de Bruce Boolean. Súper interesante para llevarnos ahí un ejemplo más profundo, ¿vale? Eh,
hagamos el mismo que hicimos ahorita, el de la caja, el de la intersección entre ambos, que me parece que quedaba algo bien interesante. Pero vamos a hacerlo con Bruce Boolean, entonces ahí está el proceso, ¿no? Como tengo la bolita y decido en qué punto quiero que sea y la puedo escalar. Obviamente ya no se ve como una bola, sino como un cubo, ¿verdad? Pero la puedo escalar y bueno, eso es lo que va a quedar. Y lo que quería nada más era que de pronto fuese un hueco de esta manera, así un cubo, un hueco redondo por dentro. Miren, es genial esta opción. Así que, nada, mi gente, espero que haya sido provechoso para ustedes. Nos vemos en un nuevo video con cosas más profundas o con cosas más específicas. Que tenga un abrazo. Chao, chao. Síganme para más contenido, por favor.